Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. En esta ocasión quiero compartir con ustedes, dado que se acerca una semana que es sumamente importante para ambos pueblos, para los judíos y para los cristianos. En el cristianismo, porque se celebra lo que se conoce como la Semana Mayor o la Semana Santa o la Semana de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dado que a partir de este domingo, 25 de marzo, se da inicio en la cristiandad a la Semana Mayor, entonces vale la pena que en esta semana hagamos una reflexión en referencia a este domingo 25 que inicia oficialmente la Semana Santa. Para ello vamos a preparar un pasaje de las Sagradas Escrituras en el libro de Lucas, capítulo 19. Y el versículo 28 en adelante dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Bethsaida y de Betania, el monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis: porque el Señor lo necesita. Y fueron los que habían ido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos respondieron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus ramas por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Y entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tu discípulo. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callan, las piedras también hablarán. Dios bendiga su santa y bendita palabra. La cristiandad comienza la conmemoración de lo que se llama 8 días de remembranza de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. No vamos a discutir con múltiples de personas que les gusta hacer polémica de celebraciones que definitivamente vale la pena hacer remembranza y que vale la pena recordar. Primero, porque nos guste o no nos guste, es en la semana donde se dio el triunfo del bien contra el mal. Es la semana donde las fuerzas del mal fueron derrotadas y exhibidas públicamente en la cruz del Calvario. Porque es la semana donde la humanidad, incluyendo usted, Señor, que nos está escuchando, e inclusive usted, que le gusta hacer polémica en las redes sociales, usted no tenía ninguna oportunidad de salvación si no hubiese sucedido lo que sucedió en lo que se conoce como esta Semana Mayor. La semana en que todo ser humano, sea rico, sea pobre, sea blanco, amarillo, colorado o negro, así sea el más grande asesino, así sea la persona más buena que se crea, hoy tiene una oportunidad por ese precioso y extraordinario sacrificio que se dio en la cruz del Calvario. ¿Por qué no hacer una remembranza de un momento tan especial como es esa Semana Mayor? Tal vez comencemos con ese detalle tan importantísimo. El detalle cuando Él entra a Jerusalén, lo que será su última semana y también será su última visita
al monte del templo, para después no volverlo a visitar. Comencemos ese día en que la cristiandad decide comenzarlo de domingo a domingo, y que en la cristiandad se le conoce como el domingo, y que lo celebran casi la inmensa mayoría de la cristiandad, tanto la Iglesia católica como la Iglesia evangélica en su totalidad en los Estados Unidos de América. Ese momento con que inicia, con que se conoce como la entrada triunfal, tiene que ser algo extraordinariamente precioso por los detalles de la historia, en especial porque Mateo capítulo 21 y el versículo 4 y 5 hace una remembranza de esta profecía, tanto en Zacarías como también en Isaías capítulo 62, 11. La búsqueda, el encuentro de un pollino, múltiples de veces he explicado en algunas de las conferencias que según la historia, muchos de los judíos, familias judías, cada mes que venía los preparativos de una Pascua, algunos de estos judíos alrededor del Monte de los Olivos, que en ese entonces estaba compuesto por varias aldeas, entre ellas Betania, que muy popularmente conocido en los evangelios, estos nativos de esas aldeas del Monte de los Olivos, cada vez que venía una Pascua judía, ellos acostumbraban traer posiblemente de sus ranchos aledaños a un pollino virgen, juntamente con su mamá, su asna, y amarraban ese pollino en el patio de su casa. Y según la creencia, estos judíos creían que en una de esas Pascuas judías iba a aparecer el Mesías. Pero ¿cómo poder detectar que era el Mesías? Ellos tenían la esperanza que su pollino iba a ser el privilegiado al ser escogido cuando el verdadero Mesías apareciera, y de esa manera esta familia tendría el privilegio de conocer en vivo y a todo color al verdadero Mesías de la salvación de Israel. Así es que yo no sé cuánto tiempo los dueños de este histórico narración que se da aquí en Lucas y también en Mateo capítulo 21, cuánto tiempo esta familia o cuántos años de Pascua, año con año, ellos amarraban un pollino virgen. Lo que sea, ese día fueron privilegiados. La respuesta era una respuesta mesiánica y una pregunta. Como ellos, estos nativos, esperaban el cumplimiento de la profecía de Zacarías, entonces ellos tenían una pregunta: ¿por qué estás desatando mi pollino? Y la respuesta mesiánica que ellos esperaban era: porque Hashem, la palabra más sublime, más respetada, utilizada ante el nombre de Jehová. Por eso, cuando los discípulos están desatando ese pollino y ellos preguntan, los dueños del pollino, ¿por qué estáis desatando este pollino o nuestro pollino? La respuesta de los discípulos es contundente: porque Hashem, el Señor, lo manda a pedir. Debe haber sido algo impresionante esa mañana para esta familia. ¿Cuántos años? ¿Cuánta Pascua? Ellos esperaron ese privilegio. Ahora, frente a sus propios ojos, aquella convicción de fe que ellos habían puesto estaba cumpliéndose. Yo me imagino que no solamente sus lágrimas del dueño de esa casa se empaparon en lágrimas, sino que de inmediato preparó a toda su familia y siguió a estos discípulos para ver en el momento en que aquel rabino de Galilea era montado sobre aquel pollino virgen. Y a partir de ese momento comienza un proceso, por no decir una procesión,
desde el monte, desde la lideras del monte de los Olivos, bajando todo el valle del Cedrón, hasta llegar a la famosa puerta del Mesías, conocida también popularmente como la puerta hermosa dentro del Nuevo Testamento, o el pórtico de Salomón, o la puerta del este, o la puerta oriental. Ahí en esa puerta, pues ningún gentil podía entrar. ¿Por qué? Porque según la historia, aunque estaba reservada solo para que los sacerdotes y servidores levitas pudiesen pasar por esa puerta, también la creencia de ellos era que la razón que no se permitía entrar a ningún gentil era para no profanar aquel lugar sagrado, porque por esa puerta entraría el Mesías prometido. Ese momento histórico se da en esos momentos extraordinarios. Dice que la multitud, que por cierto no eran nativos de Jerusalén, y la evidencia está que ellos preguntan alborotados en todo esto. Hagamos una remembranza de la manera en que lo menciona también Mateo capítulo 21 y el versículo 2, que lo narra en una pequeñas diferencias, porque ambos, tanto Lucas como Mateo, escriben para la comunidad judía. Mateo escribe específicamente para la comunidad judía en general, mientras que Lucas escribe específicamente para una comunidad judía intelectual y sobre todo relacionada con la liturgia del templo, por cuanto Lucas, hoy se sabe, era un médico y un médico rabino. Así es que de ahí el énfasis de ambos en enfocar hacia la misma comunidad judía, pero en diferentes parámetros. Miramos lo que dice Lucas. Y dice diciéndoles: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, porque el Señor lo necesita. Y luego la llevaron. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud era muy numerosas, y tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana, Hosana el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente se decía: este es el profeta de Nazaret o de Galilea. Interesante. ¿Quién es esa multitud? Porque no eran nativos de Jerusalén. Porque tal como hemos visto el relato, los sorprendidos fueron los de Jerusalén, los nativos. ¿Y por qué es importante hacer este énfasis? Porque se consideraba que los nativos de Jerusalén eran los privilegiados. Eran los que tenían no solamente el templo, sino a los connotados maestros, teólogos, doctores de la ley de teología de aquel entonces, como en el título que se les daba. Y por lo tanto, si había una población que podía tener el privilegio de automáticamente detectar la aparición del Mesías, por supuesto iban a ser los de Galilea, perdón, los de Jerusalén. Pero a veces las confianzas religiosas, por no decir un poquito la soberbia religiosa, nos hace perder privilegios, y algunas veces privilegios irreversibles, que trae pérdidas irreversibles. Los de Jerusalén
a pesar que tenían a los encopetados teólogos, no tuvieron el privilegioso de darse cuenta aquella visita aquella mañana. Entonces, ¿quiénes eran esta multitud? Los expertos dicen que eran en su inmensa mayoría judíos que lo habían acompañado desde la Galilea. Eran judíos que por alguna razón, dicen los expertos, estos judíos de Galilea, de Nazaret, de Capernaum, de Magdala, de todos esos lugares, de Trípoli, eran judíos que en algún momento presintieron que esa iba a ser la última Pascua del gran rabino de Galilea. Y en esa corazonada, miles de ellos acompañaron a Jesús desde la Galilea. Los otros dicen, la otra parte de la multitud eran nativos de Jericó, quienes en esos días Jesús había hecho el milagro de los 10 leprosos. Esa multitud también acompañó a Jesús a Jerusalén. Y los terceros de esa multitud, dicen los expertos, eran los nativos, también de Betania, porque ellos tenían fresco el testimonio del milagro que Jesús había hecho con Lázaro. Ellos no eran los encopetados, no eran los privilegiados religiosos de Jerusalén, pero ellos, a pesar de que no tenían los connotados teólogos, los encopetados teólogos, los de los gigantescos títulos, a pesar de eso, ellos tuvieron el privilegiazo de haber sido los primeros en haber detectado y haber sido testigos en vivo y a todo color del cumplimiento de aquel gran acontecimiento, la profecía de Zacarías y las profecías de Isaías 62:11. Esta escena, el momento precioso cuando tendían sus mantos, era una repetición de un hecho que se había dado con el rey Jehú allá en Segunda de Reyes 9:13. Y también asemeja el momento en que el rey David había montado a Salomón sobre una mula y lo trajo y lo proclamaron rey allá para traerlo hacia el monte del templo. Así es que estaba cumpliendo Jesús una serie de hechos, acontecimientos extraordinarios. En todo este pasaje se están citando múltiples de pasajes de las Sagradas Escrituras. Y es que muchas veces estos números tienen significados extraordinarios, porque todo tiene que ver con hechos documentados y extraordinarios. Este versículo del 19-32 donde cita los Salmos 118 y 26 con el título de Rey, es decir, donde lo proclaman Rey, bendito sea el Rey. Los discípulos reconocen que Jesús es el Rey prometido, enviado por Dios. Él es el que trae la paz y la relación entre Dios y el pueblo. Cuando los encopetados religiosos ven esa multitud de judíos que no eran los nativos de Jerusalén, haciendo declaraciones profundamente mesiánicas, estos encopetados religiosos, sin hacer un razonamiento, porque ese es el grandísimo problema a veces cuando nos embotamos con profundos prejuicios religiosos, ya sea ultraliberales o ya sea ultralegalistas. Eso nos, en lugar de abrirnos los ojos, nos vuelve ciego para que viendo no podamos ver. Si tan solamente estos fariseos, que supuestamente eran los intelectuales de la teología, antes de haber sido irrespetuoso en aquel momento profético, hubiesen analizado las Sagradas Escrituras, se hubiesen dado cuenta que Jesús sencillamente estaba cumpliendo la profecía del profeta Zacarías. Pero como sus profundos egos religiosos prejuiciosos los cegaron en ese momento, irrespetuosamente blasfemaron diciéndole: manda a esa gente que deje de estar haciendo esos gritos, esas consignas o esas declaraciones mesiánicas. Pero el Altísimo, volteando su mirada hacia ellos, les dijo: si ellos callan, entonces las piedras tendrán que hablar. Irónicamente,
estas alabanzas preciosas que el Señor hace una referencia a los prejuicios religiosos, cómo nos puede evitar de conocer los privilegios de las profundidades de Dios. Cuando Jesús llega al puro frente de la puerta que mencioné al comienzo, en ese momento, antes de desmontar del asna para entrar caminando por esa puerta, popularmente conocida como la puerta del Mesías, en ese momento, en esos instantes, Jesús lloró. Llora ese momento trascendental. Y yo lo tengo en un pasaje que quiero compartírselo y que está siempre ahí en Lucas. Cuando él llora en ese momento que está desmontando del asno, frente a esa puerta, antes de pasar y entrar caminando sobre ella. El historiador Mateo dice que la multitud de Jerusalén se asustaron. Se refiere a la enorme cantidad de religiosos que estaban en el monte del templo, que por supuesto, al oír la enorme algarabía de la procesión del que venía montado en el pollino, esa multitud se aglomeró frente al muro y a las paredes y a la puerta de la entrada, cuando allí en esa multitud de estos religiosos de Jerusalén y frente a los encopetados religiosos que no pudieron tener la capacidad de poder detectar aquel momento histórico. Leamos lo que dice Lucas capítulo 19, 41, 44. Cuando llegó cerca de la ciudad, esta es la puerta, al verla lloró por ella, diciendo: oh, si tú también conocieras a lo menos tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora se te está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán por todas partes y te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste tu momento. Debió haber sido impresionante ver a Jesús llorar para la multitud y para sus más fieles allegados, sus discípulos. Debió haber sido impresionante para el apóstol San Pedro, para Mateo, para los hijos de Zebedeo, para María, para Magdalena. En ese momento observar al Maestro Divino con sus mejillas empapadas en lágrimas y hacer aquella profunda y dolorosa declaración de Jerusalén y del monte del templo. Oh, si supieses de tu día, si al menos descubriese tu día. ¿Por qué está hablando el Señor Jesús eso? Porque está haciendo proclama de la profecía de Ezequiel 44, 1 y 2. Dice así: y me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá y no entrará nadie por ella, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. En el año 70 de nuestra era cristiana, ese templo fue totalmente destruido. Los historiadores dicen que el general Tito no solamente destruyó piedra sobre piedra, sino que las grandes marquetas de ladrillo que se utilizaron para el templo las pulverizó para evitar que los judíos intentaran reconstruir el templo. Sin darse cuenta, Tito estaba cumpliendo una profecía. En ese año, después de la destrucción y la desolación, un grupo de celotes, los celotes de Qumran,
junto con su sumo sacerdote o su líder principal, llegaron hasta la explanada del templo y no solamente lloraron, sino que decidieron sellar la puerta del Mesías. ¿Por qué lo hicieron? Hay suficientes evidencias que lamentable, triste y catastróficamente no se quiere dar a conocer a los judíos hoy en día. Los secretos del Qumran. Pero que en uno de los evangelios hay luz. Porque dice que entre uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo estaba Simón el Celote. Es decir, uno de estos hombres pudo haber contado total y absolutamente la historia a los judíos de Qumran. Al conocer ellos que Jesús había sido el último personaje relevante de la historia que había entrado al templo por esa puerta, ellos reconocieron y algún día se dará a conocer los secretos del Mar Muerto. Y entonces toda la comunidad judía lamentará y llorará de que porque es por tantos años se les ha ocultado los secretos de estos judíos celotes. Bueno, lo que quiero terminar es esto. Dice que el líder de los celotes, de estos judíos de los Hasmoneos, de estos judíos que llegaron de Qumran, después de ver la situación y de haber escuchado la historia que pasó cuando Jesús lloró, en el año 70, decidieron sellar esa puerta y hicieron una maldición. Maldito todo aquel que trate de entrar por esta puerta, porque por esa puerta solo el Mesías volverá a entrar cuando Él regrese. Desde entonces, esa puerta está sellada. Hasta hoy en día, los miles de peregrinos que viajan y que en diciembre pasado llevé ahí cerquitita de esa puerta, como lo vamos a hacer en este octubre 24 si el Señor no ha venido, los volveré a llevar exactamente allí donde está esa puerta. Mis queridos hermanos y amigos, con esta reflexión de la entrada triunfal de Jesús, quiero dejarles a ustedes la siguiente inquietud. Este domingo 25 de marzo inicia la Semana Mayor. Por favor, ve a la iglesia con toda tu familia y no dejes que los religiosos o los falsos religiosos prejuiciosos de la secta de los testigos de Jehová, que hoy han contagiado a miles de evangélicos y pastores, no te dejes contagiar por ese espíritu de odio. Simplemente ve con tu familia, especialmente tus niños, y comienza, ¿por qué no?, las celebraciones de la Semana Grande con la entrada triunfal de Jesús. Y aprovecha toda esa semana para hablar con tus hijos de lo que fue la muerte, pasión y resurrección de Jesús. Vive esa semana, no para irte a la playa, sino para reflexionar con tu familia y apoyar los diferentes cultos de tus iglesias. Y recuerda en grande, porque el siguiente mensaje sobre esta Semana Mayor que tengo es sobre las 7 palabras que Jesús dijera y que en esta ocasión va a coincidir con el mismísimo día de la Pascua judía. Un Viernes Santo, como se le conoce en la cristiandad. Y ese también será el primer día del Pesa o la Pascua judía, el día en que Jesús fue sacrificado. Interesante. Prepárate entonces para escuchar el siguiente mensaje sobre esta Semana Santa. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Y recuerda, ve con toda tu familia este domingo a la iglesia. Y juntos, y a tus niños, comienza la remembranza de aquella gloriosa y preciosa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Que el Señor te me bendiga. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries.